Y estamos. Bienvenidos a la segunda clase. Vamos a revisar todo lo que son funciones, módulos, clases y objetos en Python. Una pequeña también introducción a lo que es trabajar con objetos para la gente que no está acostumbrada a trabajar con lenguaje orientado a objetos. Vamos también a hablar un poco sobre lo que son algunas otras herramientas adicionales de Python. Había pensado hacer esta clase usando Notebook, pero la verdad que para el objetivo del curso con más que nada se puede presentar como una herramienta adicional, porque vamos a trabajar después a futuro mucho más usando una estructura con carpetas, varios archivos, que es lo que se usa para poder hacer las herramientas de desarrollo web. ¿Ya? De todas formas vamos a presentar lo que es un notebook de Python, que es una herramienta súper útil para cuando quieran trabajar con números, operaciones, quieran hacer plots de gráficos, o trabajan manipulando datos, etcétera, etcétera, etcétera. También un formato muy bueno para hacer apuntes de clase. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, para poder usar Python necesitamos un IDE. Hay muchos, pueden ocupar el que más les guste. Hay muchos que vienen con entornos, con editores de texto, con librerías instaladas. Hay muchas distribuciones de Python también. Pueden bajar Conda, que también es conocido en otros como un manager de paquetes, que también me parece que funciona con Java, Ruby y otros lenguajes. Conda es el gestor de paquetes de Anaconda, que es otra distribución de Python. Pueden ocupar, por ejemplo, Spider, que también es otro distribuidor de Python con su propio IDE. Pueden ocupar Visual Studio Code, que es el que me gusta a mí y el que vamos a usar en el curso ahora. Por lo menos yo por mi parte, ustedes pueden usar el que más les guste. Pueden también incluso usar un editor de texto simple como Sublime, por ejemplo. Todo funciona. ¿Ya? Usen lo que más les acomode. Lo que les estaba diciendo entonces, en este caso vamos a trabajar con Visual Studio y vamos a usar pip para instalar paquetes de forma simple. Vamos a empezar. Voy a abrir el chat para ver en caso de que alguien hable. Vamos a partir viendo un poco sobre el manejo de errores en Python. Está implementado también de forma nativa, como muchas cosas. Tenemos una sentencia básica, parecido a cómo se usa el if, ¿cierto? El while, el else, etcétera, 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 que es la sentencia try. ¿Ya? Nosotros queremos probar un bloque de texto, estamos haciendo un script, vamos a empezar a trabajar con scripts ahora. Nosotros usamos try y podemos hacer nuestro cierto bloque de código. Vamos a hacer un print x de una variable que no existe, ¿cierto? Except. Esta es la estructura básica que nosotros vamos a usar para hacer el control de errores. Hay más opciones que se pueden usar. Nosotros podemos especificar una excepción si la conocemos la conocemos de antemano. Pueden revisar la documentación para ver una lista completa de errores. ¿Cuáles son? Ya es un poco que son detalles que se escapan del objetivo del curso. Pero ahí tenemos, por ejemplo, uno que es name error, que es cuando una variable no está definida. Y podemos hacer un print simple que, por ejemplo, no existe esta variable. Lo que hace try es que ejecuta todo el bloque de texto que se encuentra, o todo el bloque de texto, perdón, todo el bloque de código que se encuentra dentro de esta sentencia, y cuando lanza algún error, salta a la sentencia except. ¿Ya?
Es bueno que se vayan acostumbrando a usar este tipo de herramientas cuando están haciendo sus programas porque es una sentencia de control de errores que viene implementada por defecto. Siempre queremos tener control de errores en nuestro script cuando vayamos haciendo ya programas un poco más complejos. Además, try y except se pueden usar para poder llamar errores desde otras plataformas. Por ejemplo, cuando después veamos cómo trabajar con bases de datos usando Python, también vamos a usar try y except para buscar errores dentro de la base de datos. Ya. La otra sentencia que se usa dentro del control de errores es finally. Si quieren dar alguna sentencia, algún print o algún otro tipo de mensaje, algo que quieren que se ejecute sí o sí, independiente de si se pudo ejecutar el código, lo usan dentro de la sentencia finally. Siempre recordar el indentado, porque estamos trabajando en una sentencia con 2 puntos. La siguiente línea tiene que ir indentada, o si no, no es reconocida como parte del código. Otras opciones dentro de la misma sentencia van en la misma línea, igual que con el if, igual que con el while. Podemos poner lo mismo que habíamos puesto la semana pasada en nuestro programa. Y si declaramos la variable de antemano, x es igual a un valor, 56. Entonces, imprime 56 y gracias por usar nuestro programa. ¿Ya? Vamos a tratar de usar entonces de ahora en adelante nuestro control de errores para todo lo demás. No es necesario que coloquen el error si les interesa un error particular, o sea, si no les interesa ningún error particular, les interesa simplemente que no haga nada. Por ejemplo, cuando hagamos bases de datos, simplemente si se hace algún error, vamos a hacer un rollback para evitar cualquier tipo de modificación a la base de datos que nos pueda perjudicar. Y vamos a saltarnos el finally por ahora. Ya. ¿Alguien no está acostumbrado a trabajar con editores de texto y la consola? Pregunto por si acaso. Parece ser que no. Ya, sigamos entonces. Un detalle, pequeño gran detalle que se me olvidó explicarles la semana pasada para aquellos que trabajan en Unix, en cualquier sistema operativo base Unix, o que trabajan en Windows pero tienen pensado subir sus después archivos a base Unix o cualquier cosa. Importante hacer esta sentencia al principio del código. Con signo gato hacemos los comentarios. Esto es para especificar la versión de Python a la que estamos usando. Es bastante común cuando se trabaja con Python instalar varias versiones, porque como les dije en un principio, hay funciones que están, la diferencia entre Python 2 y Python 3 son considerables, son importantes. De Python 3.3 hacia adelante también hay variaciones importantes y hay algunas librerías, algunas herramientas o soluciones que quizás implementaron en... Tengo una reunión, voy a acceder a los documentos presentados para ponerme al día de la próxima lección. Sí, vamos a subir estas clases, los videos, una lista de ejercicios y las diapositivas. Ya, lo que estaba explicando entonces. Una clase de Django y algo del entorno virtual. Lo vamos a ver más adelante, pero voy a dar un pequeño detallito respecto a eso ahora. ¿Ya? Entonces, claro,
Lo que hace esta sentencia es usar la primera opción de Python, la última versión, la más común que tienen de Python disponible dentro de sus variables de entorno. Ustedes pueden, y después más adelante, por si tienen distintas versiones, tienen soluciones que implementaron en la versión 2.7 de Python o descargaron alguna librería que funciona solamente en la versión 2.7 y la quieren usar para su versión 3.10, 3.9, perdón, etcétera, etcétera. Entonces ustedes especifican en esta línea alguna versión de Python que quieran usar mientras ustedes lo tengan configurada dentro de su array. La gente que usa Unix sabe, yo creo que entiende a lo que me refiero. ¿Ya? Pero esta es como la sentencia por default. Si no van a usar, no tienen más versiones de Python instaladas o no les interesa, de todas formas acostúmbrense a hacer esto en el principio de cada script que vayan a usar. Para responder un poco dudas respecto al comentario respecto a los entornos virtuales, claro. Después cuando veamos, lo vamos a ver en detalle después, cuando veamos Django en particular también vamos a ver, y ahí vamos a ver cómo se trabaja con entornos virtuales, cómo se usa esto también para trabajar en entornos virtuales, qué es lo que es un entorno virtual, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero por el momento, despreocúpense de eso. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar a funciones. Y junto a funciones vamos a ver lo que es la estructura de carpetas de Python. ¿Ya? Vamos a ver funciones, la estructura de carpetas de Python. Y no, vamos a ver un poco más adelante entonces lo que son algunas funciones, métodos y variables que vienen predefinidas por Python. ¿Ya? Lo que tengo aquí es lo que se le llamaba el notebook de Python. La gracia del notebook es que ustedes pueden hacer bloques de texto por separado dentro del mismo, bloques de código, perdón, por separado dentro de un mismo archivo. Si se fijan, tienen un nombre de archivo distinto. Esto es porque originalmente, ahora se llaman Jupyter Notebook, con Y, Jupyter de Python. Originalmente se llamaban IPython Notebooks, se cambiaron el nombre, pero el sistema de archivo y la tecnología es lo mismo. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Esto nos permite a nosotros trabajar con bloques de texto por separado, sirve para hacer ejemplos. Es mucho más cómodo, por ejemplo, hacer una clase de este estilo usando esto. Por ejemplo, si queremos trabajar con el try, para mostrarle lo que había hecho con el try, hacemos esto. Podemos hacer lo mismo. El try, except, nuestro print. Print, no, ¿cómo se llama esta cosa? Error. ¿Cierto? Y esto nosotros lo podemos ejecutar y se ejecuta independiente de cualquier otra cosa que nosotros vayamos a hacer acá. Aquí, por ejemplo, queremos ver otro ejemplo. Queremos ver qué es lo que pasa si declaramos el X. El X lo dejamos acá. Así, en vez de estar ejecutando o borrando, no sé, quiero dar otro ejemplo, entonces voy a borrar esto y hacer otra cosa. Bueno, simplemente lo podemos ir haciendo dentro del notebook y quedan guardados como ejemplos separados dentro de un mismo archivo. Súper cómodo, pero no lo vamos a usar para hacer los scripts porque, como se dice, es una herramienta más de análisis, más para explicar cosas, más que para hacer script. Ustedes no van a hacer sus programas en Jupyter, ¿ya? Es una herramienta. De hecho, ustedes necesitan conectarse a internet, hay un servidor local, es una herramienta basada en HTML, para exploradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una de las tantas herramientas que pueden usar con Python. Vamos a verlo también con un poco más de detalle, cómo instalarlo cuando veamos cómo instalar paquetes. Vamos a ver cómo usar Jupyter. Funciones, entonces. ¿Ya? Las funciones son estructuras de código que solo se ejecutan cuando se les llama, en el cual se ingresan variables como parámetros.
Así es como nosotros podemos empezar a implementar la modularidad, separar problemas, evitar repetir código. Y después también en un futuro poder empezar a separar y modularizar nuestro nuestros scripts, nuestro código, poder empaquetarlo para poder usarlo en otros bloques de código, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con esto definiéndolo, vamos a hacerlo, a pesar de que vamos a hacerlo aquí. Vamos a definir entonces una función. La estructura para definir una función es def, espacio, nombre de la función. Vamos a ver con el ejemplo clásico más simple que siempre se hace en programación, la función suma, que va a recibir dos variables, una variable a y una variable b, y dos puntos. ¿De qué nos podemos dar cuenta inmediatamente? Primero, las variables no llevan ninguna definición, tampoco llevan ningún tipo de sal. Tampoco son punteros, no llevan esto, a pesar de que esta nomenclatura existe en Python, pero para un ejemplo que vamos a ver después, simplemente ponemos directamente el número de las variables y podemos asumir tanto que Python sabe qué variables vamos a hacer, exactamente lo mismo que cuando ingresábamos las variables por texto, ¿ya? Perdón, por línea de comando o por consola. Si la variable tiene algún sentido en un formato, Python lo va a guardar como ese formato. Si ingresamos un número, Python lo va a guardar como un número. Si usamos un número con un punto, Python lo va a guardar como un flotante. Si ingresamos una palabra, Python lo va a guardar como un string. Podemos incluso mandar listas directamente, no hay que hacer ningún truco de magia, ningún hackeo extraño para poder mandar una lista. Pero obviamente sí vamos a tener que hacer algo si no esperamos recibir listas dentro del código, ¿ya? Entonces nuestra función suma y tenemos el return donde vamos a retornar el valor de la suma. Y esto sería todo. No hay punto y coma, no hay fin de función, no hay nada. Def, suma, o sea, def, nombre de la función, paréntesis, qué variable vamos a recibir, cómo las vamos a usar por dentro, y return lo que queremos retornar, o cualquier bloque de código si quieren usar algo, sumar solamente si A es mayor que B, por ejemplo. Vamos a hacer una variable de retorno, va a ser igual a A más B, return, retorno. ¿Cierto? Voy a aprovechar también esta oportunidad para mostrarles lo que es también parte de la filosofía de Python, así como vimos la semana pasada, que nosotros podíamos definir una lista o la operación de una lista. Tenemos una lista declarada como 1, 2, 3, 4, 5, y queremos hacer una operación sobre esa lista, ¿cierto? Nosotros podríamos hacerlo directamente haciendo la operación, ¿cierto? Por ejemplo, x al cuadrado, for x in lista, ¿cierto? Y con eso nosotros íbamos directamente y operamos directamente dentro de una sola línea. Esto como es parte de la filosofía de Python. Hay muchas cosas que se pueden hacer de esta forma, tienen también una versión de una sola línea. Uno de ellos es el if. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, vamos a borrar esto, un return, es casi como usar lenguaje natural. Puede ser un poco extraño para la gente que no está acostumbrada, pero podemos hacer primero el return y luego poner el if y la condición. O sea, hacer un retorno if a mayor b, else b. ¿Qué significa esto? Python lo que va a hacer, va a ingresar estos dos, cuando llamemos a la operación, va a llamar a la suma con a y b, va a ver si a es mayor que b, si lo hace, entonces va a asignar a la variable local retorno, va a ser la suma, lo va a guardar y lo va a retornar si a es mayor que b, y si no, va a retornar b. Es un poco extraño quizás acostumbrarse, irónicamente, para la gente que está acostumbrada a programar, el tener que desenchufarse un poco del lenguaje computacional y leer las cosas en lenguaje natural hace que sea extraño, pero es literalmente eso, le estamos diciendo, retorno, si A es mayor que B, si no, B. Va a retornar retorno si se cumple la condición y si no, va a retornar lo que encuentra en la variable B.
¿Ya? Podemos hacer más condiciones también. Else, podemos seguir otro if. Aquí no se usa el else if, se usa else if. Otra condición, a menor que b, return, no sé, error, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, retorno si A, si A es mayor a B, else B. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. A ver que no haya cometido ningún error. No va a hacer nada porque todavía hay que llamar la función. Vamos entonces ahora para llamar la función, igual que todos los otros lenguajes, colocamos el nombre de la función, suma, y vamos a hacerlo aquí para mostrar también de las funcionalidades de Notebook. ¿Cierto? O sea, hacemos suma acá y hacemos 5,6 o 6,5 para que haga la suma. 11. Curiosidad, claro, peculiaridad de Notebook, si yo defino algo, una clase o una función en un bloque anterior, este bloque o la información de este bloque va a estar disponible para bloques superiores. No son bloques independientes, sigue siendo un solo archivo, un solo script, entre comillas, de código. No hay preguntas todavía. Sigue siendo un solo script, una sola secuencia de código, pero lo pueden ejecutar por partes. Si después ustedes vuelven a abrir este archivo y ya no les interesa trabajar con la función suma y la tienen implementado por separado, entonces simplemente no la hacen correr y hacen correr cualquier otro ejemplo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer la suma al revés, 5 y 6, y nos va a retornar 6, porque como le habíamos dicho al programa, nos va a retornar el contenido de la variable retorno. Retornar retorno suena extraño, vamos a ponerle out. Como hicimos un cambio, hay que volver a ejecutarlo para que se guarde dentro de las variables, ¿cierto? Entonces nos va a retornar out solamente si A es mayor que B, y si no, nos va a retornar B. ¿Ya? Esto es porque es la parte de la filosofía de Python, es una nomenclatura, es exactamente, es totalmente equivalente a hacer esto, a hacer el if acá, lo siento, ahí. ¿Ya? Ambas expresiones son equivalentes, ¿ya? Pero como pueden ver, una genera mucho menos como amontonamiento, se ve menos amontonado, algunas personas encuentran que se ve más ordenado, algunas personas encuentran que se ve más ordenado de esta forma, están acostumbrados solo de esta forma. Claro, lo que le dije la semana pasada, la forma pitagónica, entre comillas, de hacerlo es así. ¿Ya? Podemos implementar nuestro control de errores dentro de la suma, perdón, dentro de la suma, dentro de la función. También podemos mezclarlo con la opción raise, podemos hacer que una opción nos entregue una excepción y después nosotros la recibimos dentro de nuestro código principal. Podemos hacer con una función, un bloque de código por separado, todo lo que siempre hemos hecho con cualquiera de las otras funciones en cualquier otro lenguaje. ¿Ya? Vamos a dejar este ejemplo, vamos a dejarlo así, aprovechar un poco también las condiciones del notebook. Voy a después para subir este archivo que va a quedar, que va a empezar como a construir una especie como de libro de cocina con funciones y ejemplos de cómo va funcionando Python, lo vamos a dejar ahí. Esa quizás podría ser útil. Entonces aquí vamos a llamar a la función sum.
6,5 y 5,6. Entonces así después cuando quieren revisar, ustedes pueden ejecutar la primera, esperan a que termine, vienen acá y ejecutan esto, pueden venir acá si quieren, voy a hacer un cambio aquí, hacer algo extraño, vamos a cambiar esto por un menor, a ver qué es lo que pasa, entonces compilo este en vez del otro y vuelvo a ejecutar acá, a ver qué pasa. Error porque hicimos algo, ni siquiera pensamos que es lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Pero como pueden ver, lo último que ustedes ejecutan es lo que vale. Y olvidarse de volver a compilar, entre comillas, la función. El parámetro, con lo que le estaba diciendo, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Ustedes también pueden ingresar listas como variables sin especificárselo directamente a Python en forma de algún mapeo, alguna definición dentro de la función, especificar, por ejemplo, que esto es una lista. ¿Ya? No es necesario. ¿Ya? Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, ingresar una lista, van a tener el problema que no, dentro de la función no van a poder hacerlo. Entonces puedo declarar, por ejemplo, una variable de entrada igual a una lista, vamos a hacer la lista de siempre. 2, 3, 4, 5. Y vamos a llamar a la suma, función suma, con la variable. Podemos, que sea un poco evidente, pero lo voy a decir de todas formas, podemos ingresar una variable directamente dentro de la función, no tenemos por qué ingresar el valor que queremos. Si queremos ingresar un string, voy a hacerlo. Vamos a mandarle entonces a la función una variable suma que contiene una lista y un string que contiene la palabra hola. ¿Ya? Lo vamos a hacer correr y vamos a tener un error obviamente, pero no porque la función no nos permita recibir una lista ni recibir un string, sino que porque llega el momento de hacer la comparación y no sabe qué hacer ya el programa, porque no puede comparar una instancia de función con un string. Eso es lo que significa este error. ¿Ya? No es posible. ¿Ya? Mientras la operación que ustedes quieren hacer sea posible, ustedes pueden ingresar el tipo de variables que ustedes quieran sin especificar y sin dar mayor detalle. ¿Ya? Yo había subido un archivo con ejercicios. No sé si tuvieron acceso a ellos o si no se subieron. Y se transforma el número en string. Es que aquí no tenemos un número, tenemos una lista. Pero si transformamos la lista en un string y lo sumamos a otro string, lo más probable es que sí podamos operar. Vamos a ver. Vamos a usar nuestra segunda función suma. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer que A sea igual a no lo encontré. Ya, vamos a verlo entonces durante la tarde y para que lo suban. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer un cast de y nada.
Mm. Vamos a hacerlo así. Voy a confirmar que estén subidos primero y después les vamos a mandar el link. Vamos a que les llegue el link por el mismo medio por el que les llegó el link de la clase. ¿Ya? Al terminar la clase vamos a confirmarlo y vamos a verlo al tiro. ¿Ya? O sea, al final de la clase vamos a verlo inmediatamente luego de terminar. Entonces, vamos a hacer por cada I en A, cadena más igual, string str, I. Se vamos a convertir todo lo que hay en I en una cadena continuada de esto, y vamos, en vez de trabajar con A, vamos a trabajar con cadena. Vamos a ver qué es lo que hace Python. A ver si le gustó o no. Sé que sí. Ah, el objeto no es iterable. Ya. Ah, porque no estoy trabajando con la lista. Ahí sí. Ya tuvimos un error. Ah, ahí sí. Ah, ese error, reference before assignment, es un error un poco extraño. Suele suceder cuando hay un problema de declaración. O cuando las cosas no están en el orden correcto. No nos vamos a poner a solucionar el error ahora, pero alguien tenía la duda de ver qué es lo que pasaba cuando se hacía esto. Bueno, eso es lo que pasa. Vamos a ver, vamos a empezar a eliminar estos errores para limpiar un poco el notebook. Vamos a ver. Pero no debería estar ahí. Reference for assignment. Ahí sí. Es extraño que Python te pida a veces predeclarar algo. Ahora en este caso particular me lo pidió. Quizás porque estoy trabajando con el operador de agregar. Pero claro, en este caso el error era muy parecido a lo que pasa en C. No habíamos declarado antes una variable. Muy extraño que pase, que Python no sepa cómo trabajar con lo que le entregamos. Pero bueno, aquí se dio y así es como se soluciona. Simplemente declarando antes aunque no hizo la conversión, lo que, ¿cómo es esta cosa? Lo que habíamos recibido. Ah, el error, o sea, el problema lo está mandando porque la cadena B no era mayor que la lista. Algo me estaba pareciendo extraño. Se me había olvidado completamente la condición que habíamos puesto dentro del if. ¿Ya?
Lo siento, me quedé dando vueltas en ese concepto, pero era por eso, que no estaba saliendo la palabra concatenada. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Vamos a compilar de nuevo esta función, la función chiquitita. Y este va a tirar error porque no va a funcionar entre instancias de lista y string. Ya, sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que había puesto aquí en el PowerPoint, otra característica de las funciones es que pueden devolver información luego de un proceso, por eso ya lo vimos con la sentencia return, ¿cierto? pip es el gestor de paquetes que vamos a usar acá dentro de, que voy a usar, no acá dentro del curso, sino que yo particularmente. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con otros lenguajes, con otro gestor de paquetes, como había dicho Conda, me parece que es más universal. Conda además permite instalar paquetes hechos en otros lenguajes. A mí personalmente me gusta usar pip para instalar paquetes paquetes de Python para Python. ¿Ya? Esta es la librería de paquetes y funciones de Python. La forma en la que se usa, ustedes usan pip install y el nombre del paquete que quieran usar. No estoy trabajando con ningún entorno, así que no lo voy a hacer por ahora. Y no vamos a trabajar con ninguna, por ahora no vamos a trabajar con ninguna librería externa. Pero sí, en esta lista de aquí son como las 3 grandes librerías de Python que generalmente vienen siempre implementadas en cualquier otra distribución que no sea Python nativo, en Conda, Spider o cualquier otra. NumPy, que es una extensión que le da sentido matemático, entre comillas, a las listas, dejan de ser listas y les permite trabajarlos como vectores y matrices directamente. Muy bueno para trabajar con números, aquellos que trabajan con números o les guste hacer gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Matplotlib, la librería que usamos para poder hacer plots gráficos y mostrar algunas fotos para los que usen trabajo con tratamiento de imágenes. Depende de NumPy para poder hacerlo, muchas librerías dependen de NumPy. Pandas, que es una extensión de NumPy para manipulación y análisis de datos. Permite definir tablas dentro de variables, tablas de datos, tablas en referencia a bases de datos, por ejemplo. Viene con algunas operaciones integradas, nos permite hacer operaciones matemáticas directamente como cálculos estadísticos y muchas otras cosas más. ¿Ya? Estas 3 como que se llevan de la mano, son todas herramientas matemáticas porque el área donde yo más me dedico a trabajar. Así que son las que yo personalmente más conozco. Quizás ustedes en cada una de sus respectivas áreas pueden trabajar con otras librerías distintas. Si trabajan con números, estas 3 son las principales. ¿Ya? Van a querer instalarlas dentro de su entorno global de Python porque las van a usar mucho. ¿Ya? Módulos en Python. Módulos en Python es la forma en la que nosotros externalizamos, por decirlo así, nuestras funciones y clases también más adelante, cuando veamos clases un poco más adelante dentro de esta misma clase. Dentro de este mismo curso, me refiero. Es una biblioteca de funciones que ustedes mismos crean o que importan directamente desde Python, que la única diferencia es que Python busca dentro de esas carpetas por default, que es lo que vamos a ver ahora, cómo hacer para que Python busque en distintas carpetas. Cuando ustedes tienen una pequeña solución, y ahora vamos a dejar de usar el notebook, una solución a algo, y lo quieren implementar, entonces ustedes ocupan la función import. Igual que C, hay librerías base que quizás que quizás quieran usar.
Por ejemplo, import OS para hacer nuestras operaciones de sistema operativo. Me parece que en la función, hay una función muy común que se ocupa para ese tipo de ejemplos. Me parece, OS. Esa misma. Gracias al lint, PyLint, para los que usan Visual Studio Code, para poder hacer todas esta cosa, se me fue el nombre, para tener los accesos directos a la función y al código y ayudas a escrituras. PyLint. ¿Ya? Lo cerré. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y esto que se ve aquí es la lista de variables globales con las que está trabajando Python en este momento. Ya les da información del contexto en el que están, no es para que las usen, sino que solamente para que las vean. ¿Ya? Python, cuando ustedes lo ejecutan, y ejecutan un script y tienen un script abierto, Python ejecuta, cuando se inicia, abre con él muchas variables de entorno, muchos métodos de entorno, muchas funciones de entorno que Python usa para poder identificarse y ubicarse dentro de su sistema de archivos y distintas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con un archivo y con un script, perdón, y quieren llamar otro script como módulo, porque por ejemplo, aquí tengo una pequeña clase que por alguna razón quiero importar. Entonces, yo si yo quiero usar import, ahí va el link, lo encontró directamente. Si este archivo yo lo coloco una carpeta en un nivel superior a donde estoy en este momento, Python no lo va a poder encontrar, porque para Python no existe el mundo por encima de la carpeta en la que estás ejecutando el script del que estás llamando el import. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Ya? Un archivo, por ejemplo, mi archivo clase.py, está llamando a un módulo, así es como se le llama en Python a las librerías adicionales. Estoy llamando a un módulo que se encuentra en un nivel superior, o sea, una carpeta antes de la que estamos, Python no la va a encontrar, porque para el script que está llamando al módulo, solamente existe la carpeta en la que se encuentra y cualquier otra subcarpeta que se encuentre por debajo. E incluso ahí hay ciertas restricciones, especialmente mucho más estrictas en la versión en Python 2.0 y de Python 3.3 hacia abajo, pero en el fondo Python tiene una estructura jerárquica de carpetas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una nueva carpeta que le vamos a llamar módulos y vamos a mover nuestro archivo hacia allá. ¿Ok? ¿Cómo nosotros nos movemos dentro de las carpetas en Python para usar los módulos? Usamos esta sintaxis. No ocupamos rutas usando los slash. La analogía simplemente cambian los slash por puntos. ¿Ya? Este es el nombre de la carpeta y este es el nombre del archivo que queremos importar. En este caso funcionó. En versiones antiguas de Python quizás no funcione porque van a necesitar otro archivo, un archivo vacío, no tiene por qué tener algo, que lo vamos a crear porque cuando trabajemos después con Django lo van a ver mucho. Y se suele todavía seguir usando para hacer las versiones retrocompatibles. Hay gente que todavía le gusta usar y sigue usando Python 2. Entonces creamos un nuevo archivo que se llama init.py. Este archivo es un archivo en blanco. Pueden escribir cosas, pero ya estarían entrando a otro tipo de nivel de manejo de archivos en Python, manejos de paquetes, namespace y distintas cosas, ¿ya? Que no es necesario. Y a estas alturas tampoco es recomendado.
Pero lo que hace este archivo básicamente es que le dice a Python, oye, en esta carpeta hay un paquete de módulos o de un paquete de herramientas y necesito que cuando llamen, estén buscando un módulo con cierto nombre, te metas a revisar acá. Solamente está ahí para eso. ¿Ya? En las versiones de Python, desde Python 2, Python 3.0, 3.1 y 3.2 me parece también, esto es necesario y recomendado. En las versiones de Python, las que estamos trabajando más actuales, no es ni necesario ni recomendado, pero se sigue usando para hacer nuestro pack de archivos retrocompatibles con las versiones antiguas de Python. ¿Ya? Por esta misma razón lo vamos a dejar aquí. Esta nomenclatura es algo con lo que tienen que tener cuidado cuando ustedes trabajen con sus propias variables y funciones en Python, que es la estructura que vieron recién del doble guión bajo. El doble guión bajo y el guión bajo simple también, en un principio, cuando se ocupa solamente el principio de la oración, está reservado para funciones nativas de Python, o en algunos casos, cuando veamos clases, también hay otra excepción que es las clases y atributos privados, para los que están acostumbrados con Java y C++. En Python así es como se declaran los atributos y métodos privados. ¿Ya? Entonces, ustedes también eviten poner doble guión bajo o incluso un guión bajo a sus archivos, a sus funciones, a sus variables, etcétera, etcétera, etcétera. Porque puede ser que tengan problemas con el funcionamiento de Python. ¿Ya? Recomendable también, buena práctica, no usar doble guión bajo dentro de las oraciones, dentro del nombre de las variables. Por ejemplo, variable doble guión bajo libros, por decir algo. Porque hay algunas estructuras y algunas formas de escribir código en Python que involucran escribir líneas de código de la forma, por ejemplo, main o nombre de algo, guión bajo, otra cosa, doble guión bajo, otra instrucción, y eso puede confundir el doble guión bajo, puede confundirlos a ustedes y confundir al interpretador. ¿Ya? Manténganse con un guión bajo, eso no les va a dar problema. Evitar guiones bajos al principio y al final de sus variables, a menos que tengan esa intención cuando veamos después clase. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poco con las diapositivas y vamos a ver en detalle algunas peculiaridades de Python y su sistema de archivos. Que vamos a ver que yo les dije que no era necesario crear una función main para poder trabajar con los scripts de Python. Les mentí, entre comillas. No sigue siendo necesario, pero es recomendado y hay ciertas peculiaridades también que, que vamos a ver. Un segundo. Perdón. Entonces, un módulo es un archivo .py, dentro de la misma carpeta del main o dentro de una subcarpeta, como lo vimos recién, que tiene funciones que nosotros queramos usar. A todos estos archivos .py nosotros les llamamos módulos, todos los archivos que no sean el programa principal. Y se ocupa la sintaxis de punto para poder acceder a ellas. Si nosotros tenemos una variable dentro de nuestro módulo, ¿cierto? Vamos a declarar por ejemplo, ¿cierto? Y queremos acceder a esto, una vez que nosotros importamos la librería, nosotros podemos ocupar directamente esa variable, o si nosotros
¿cómo se llama esta cosa? Podemos ocupar directamente esa variable o podemos llamarla directamente del programa de esta forma. Variable ejemplo, como si fuera un objeto. Entonces, porque Python, cuando nosotros lo que le había dicho, cuando ejecutamos un script de Python y lo empezamos a abrir, Python hace muchas funciones y ejecuta muchos comandos de inicio que le dicen dónde está él y dónde están todas las cosas. Entonces Python ya sabe que hay que una función. A pesar de que ustedes no lo declaren, no lo llamen, Python ya lo sabe, porque lo ejecutó a nivel base. En el momento que ustedes ejecutan el script, Python ya tiene presente que de repente quizás pueden llamar algún otro de estos módulos que tienen implementado. ¿Ya? Usamos la nomenclatura puntos porque es como llamar un método o una variable dentro de una clase. Python así es como importa y trabaja todo. De hecho, todo el entorno de Python está dentro de una clase gigante y todas estas cosas que están con doble guión bajo al principio y al final que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, esto es un método que viene dentro definido como de la superclase, por decirlo así, que es el programa, el script de Python. ¿Ya? Y así es como nosotros vamos encontrando cosas como variables de entorno, así es como le podemos preguntar a Python si sabe de dónde está parado, si sabe si es un módulo, si sabe si es el programa principal. Y es lo que les decía que es algo que vamos a usar como el equivalente, entre comillas, a la función main de otros lenguajes de programación. ¿Ya? Los módulos pueden contener funciones, listas, tuplas, diccionarios, objetos, etc. Para que no sea tan complicado, hay tres cosas que ustedes pueden importar de un módulo. Pueden importar funciones, pueden importar variables. Ya sabemos que en Python las variables pueden ser cualquier cosa. Pueden importar funciones, variables y clases. ¿Ya? Esas son como las tres grandes cosas que ustedes van a usar en Python. Para importar en Python. Generalmente lo que ustedes quieren importar cuando importan variables, están importando variables globales que quieren usar en todo el texto, en todo el funcionamiento de su programa. Ustedes las declaran, una buena práctica es declarar las variables globales en letra mayúscula. ¿Ya? Variable global. ¿Cierto? Lo siento, este es mi programa principal. Bueno, puedes dejarlo esto porque van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Variables globales en letras mayúsculas. Si se fijan, si recuerdan, como no tenemos una función como principal o como no trabajábamos con una función principal, una función main, básicamente cualquier variable que ustedes declaren de fuera de cualquier función es considerada como, entre comillas, una variable global, así que ahí tienen que tener cuidado también. A pesar de que Python nos guía y nos ayuda en muchas tareas, también se basa en que vamos a usar muchas buenas prácticas de programación. Y por eso hay muchos también editores o ayudantes, por decirlo así, los linters de Python, que te fuerzan, te arrojan warnings dentro de la fase de cuando estás escribiendo, si no sigues las buenas costumbres de Python. ¿Ya? Hay algunos mejores que otros más estrictos que otros, pero es algo que van a ver bastante seguido. Especialmente si trabajan con Django y usan algunas de las librerías recomendadas que usan. Por ejemplo, esto que también tenemos acá. Eso también es una buena práctica que algunos compiladores, perdón, algunos editores de texto, algunos interpretadores, perdón, te lo piden. ¿Ya? O te lo arrojan como no como un error, sino que como un warning. ¿Ya? Esto es un texto de un doc, se ocupa para definir la función que ustedes están usando. ¿Ya? Entonces, así como les mostré recién la existencia de la función, la OS. Esta, cuando tenemos importar la librería OS,
Si quieren ver las funciones, que vienen implementadas por defecto, los métodos que vienen por defecto, pueden ocupar la función dir. ¿Ya? Si pueden ver ahí, si se ve en la imagen, se ven en la salida ahí las funciones que, como les dije, todas tienen doble guión bajo. Estas son las funciones que carga por defecto Python. ¿Ya? Otra forma de importar módulos sin la necesidad de utilizar la sintaxis de punto es importar todo el contenido del módulo usando la expresión from módulo import, ¿qué es lo que quieren importar? Esto también se puede usar para todo lo contrario, de hecho. Si solamente quieren importar una sola cosa de la librería, no tienen por qué importarlo todo, pueden importar solamente lo que ustedes vayan a usar. Un ejemplo que uso yo bastante, por ejemplo, es import decimal, lo siento, es import decimal, perdón, from decimal, import decimal, ahí sí, ¿ya? Desde el módulo importamos la función, método, clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Podemos importarlo todo. Podemos importar solamente una función, ¿ya? Que generalmente siempre lo vamos a usar para cuando no necesitamos de verdad toda la librería, necesitamos una sola función en particular. En el trabajo con frameworks se ocupa bastante porque los frameworks vienen con módulos masivos, con muchas funciones, muchos métodos, muchas variables y no queremos cargarlas todas en la memoria. Cuando nosotros después vayamos a subir esto a un servidor, a un hosting donde no tenemos el lujo de tener nuestro supercomputador con 16 GB de RAM, SSD y un procesador de 4,8 GHz, etcétera, etcétera. Vamos a estar a trabajar con memoria reducida, con capacidad de procesamiento reducida, etcétera, etcétera. Queremos importar la menor cantidad de cosas posibles en memoria, ¿cierto? Entonces nosotros importamos solamente lo que necesitamos. Otra cosa que podemos hacer es importar con sobrenombres. Cuando esperamos usar mucho un módulo o alguna herramienta de ese módulo y no queremos estar todo el rato escribiendo el nombre completo del módulo, podemos simplemente darle un sobrenombre. Entonces, por ejemplo, lo que van a ver si quieren empezar a usar NumPy o si buscan ejemplos y soluciones en internet que usan NumPy, la mayoría lo importan de esta forma, usan import NumPy as np. ¿Qué quiere decir esto? Si después yo quiero usar NumPy, solamente lo llamo con el método np punto y lo que sea que yo quiero usar. ¿Ya? Aquí podemos ver todas las funciones que tiene NumPy, que son muchas. ¿Ya? ¿Cómo se usa NumPy? Ustedes tienen una lista, la convierten en una lista de NumPy y después usan todo lo que quieren trabajar con NumPy. ¿Ya? El detalle de cómo usar la librería no lo vamos a ver dentro del curso porque las librerías son para hacer soluciones específicas a problemas que pueda tener cada individuo por separado, así que no. Vamos a ver. Después, si tienen alguna duda de algo en particular o tienen algo que les cause curiosidad, lo podemos aclarar en un caso uno a uno. ¿Ya? Entonces, from módulo import lo que nosotros queramos, el asterisco si queremos importar todo, absolutamente todo. Import, esto lo vamos a guardar aquí, los ejemplos los vamos a guardar en el notebook, mejor. ¿Ya? Entonces, caso número 1, vamos a hacer el ejemplo de los decimal, por decimal,
¿Ya? ¿Qué es lo que hace la función decimal? No se los dije. Esta es la función que nos permite definir un número, un valor numérico, en, en su versión decimal legible y operable de forma humana, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en otros lenguajes o lenguajes que trabajan solamente con puntos flotantes, pero por alguna razón queremos trabajar y estamos centrados y focalizados en que queremos que trabaje sí o sí con metodología decimal tradicional que no use lógica de punto variable, entonces nos ponemos a implementar cosas como aproximaciones hasta cierto decimal, las implementamos por fuerza bruta. Nosotros con decimal simplemente le podemos decir ¿cómo se llaman estas cosas? A Python que este valor lo trabaje y lo opere como si fuera un número decimal común y corriente. Que sigue viendo la nomenclatura de punto flotante, pero a Python no, esto me parece que está mal. Ahí está. A Python le gusta, o sea, no es que le guste, sino que tiene la opción esta de trabajar con decimales de forma natural. Si quieren reducir algún tipo de error de redondeo porque están trabajando con muchas operaciones sucesivas, quizás lo puedan usar, quizás les pueda servir. Lo vamos a dejar ahí. Y la otra, import as y from import. ¿Ya? Y vamos a dejar uno genérico también, un bloque from import lo que sea. Vamos a dejarlo ahí como una especie de notación genérica. Ya. Vamos a saltarnos la actividad por ahora, que lo hemos estado haciendo a medida que vamos haciendo cursos. La actividad es esa, era hacer operaciones aritméticas e integrar estos módulos, pero lo estamos viendo a medida que vamos viendo los conceptos. Antes de seguir avanzando, ¿hay alguna duda respecto a cómo funciona el sistema de importar módulos? De poder usar módulos dentro de sus carpetas, el archivo init o algo así. Hay algunos que siempre deberán estar en la estructura como el init. Ya, vamos a ver ambas dudas. Lo que pasa con el init, el doble guión bajo init, es que antiguamente en Python 2 era necesario, o sea, las cosas no te iban a funcionar si eso no estaba, aunque fuera vacío. El archivo .init se llenaba dentro de sí mismo con ciertos import dentro de sí mismo. Por ejemplo, en el init nosotros hacíamos import, lo que se llama ahí nested dig, ¿cierto? De hecho, ahora me muestra bueno, me muestra error porque no lo estoy usando, pero claro.
En este init originalmente tú hacías los import y hacías que ponías condiciones específicas y cosas extrañas. Ahora no es necesario. Si yo borro el init, el import y hago el import desde clase, ¿ya? Import módulos. ¿Ya? Si yo hago eso y saco el guión doble guión bajo init, me va a funcionar en esta versión de Python. En las antiguas, lo más probable es que no. Ahora, también hay un tecnicismo que, déjeme pensarlo bien, era todos los paquetes son módulos, pero no todos los módulos son paquetes, ¿ya? El init se ocupa para definir paquetes de módulos, o sea, yo tengo esta carpeta que se llama módulos, pero si fuera algo más práctico, quizás le llamaría, por ejemplo, esto fue un archivo, por ejemplo, lo puedo llamar, por ejemplo, pro-imágenes. Y aquí voy a guardar todos mis módulos que son exclusivamente para tratamiento de imágenes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear un archivo que va a ser mi librería filtros.py, ¿ya? Donde voy a trabajar con todos mis filtros. Voy a hacer otro archivo que se va a llamar, no sé, compilador.py, ¿ya? Que me permite juntar quizás varias imágenes en una. Donde está, vamos a crear otro archivo, colorizar, para hacer pintar imágenes, una librería que nos permite pintar imágenes en blanco y negro a color, por ejemplo, ¿ya? Y todas estas son parte de un paquete que se llama mi paquete de procesamiento de imágenes. Nosotros, para poder trabajar con los paquetes como paquete de módulos, nosotros necesitamos definir crear este archivo vacío, que es init, .py, ¿ya? Con esto Python reconoce que ProImágenes es una carpeta de archivos, es un paquete de archivos, perdón, un paquete de módulos, y cada uno de estos módulos es como una herramienta por separado, y nosotros podemos ir importándolos como tal, ¿ya? Para solamente archivos por separado o algo así, no es necesario, ¿ya? O si no te interesa tanto la nomenclatura, si tienes un archivo solamente con puros módulos sueltos, tampoco va a ser necesario. En las versiones nuevas de Python, repito. Si trabajas o quieres mandarle o compartir tu paquete de módulos para otras versiones de Python, entonces sí necesitas incluir el doble guión bajo init doble guión bajo py. ¿Ya? La otra pregunta, ¿la sintaxis punto se usa para llamar el módulo cuando ya está importado? Aquí, eso lamentablemente me gustaría poder verlo, pero hay que crear módulos como un poco más complejos para poder ver cómo funcionan bien el tema del llamar el módulo. Porque hay veces en las que a mí me arroja errores cuando, según yo, está el módulo bien declarado y bien importado, y no me deja llamarlo y usarlo. Y otras veces cuando lo llamo, cuando lo llamo usando nomenclatura punto y lo uso sin usar nomenclatura con puntos, no me deja. Pero cuando lo llamo de forma normal y lo uso con nomenclatura punto, me deja. Entonces, hay un tecnicismo ahí que no sé de dónde viene, pero lo normal es que ustedes importen lo que van a usar y lo usen de forma directa, ¿ya? O llamen toda la cadena. Vamos a después implementar cuando veamos clase, dentro de este mismo curso, hoy día, vamos a ver ahora un ratito, justo ahora, vamos a ver clases. Ahí vamos a hacer una importación y vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de cómo llamarlo y cómo utilizarlo dentro de la función, ¿ya? Siguiendo
la lógica de Python, funciones también las podemos declarar en una sola línea. ¿Ya? Esto lo vamos a ver como bien a la rápida. ¿Cómo declaramos funciones en una sola línea? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una variable suma. ¿Ya? Escribimos lambda y declaramos la función. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la función lambda? Lambda es lo que nosotros le llamamos en Python, esto lo vamos a hacer mejor en el notebook para que quede ahí, es lo que nosotros le llamamos funciones no anónimas, son funciones sin nombre. ¿Ya? Funciones lambda, como le dicen algunos en Python, y la gracia que tiene es que nos permite ejecutar funciones, no ejecutar funciones, declarar funciones en una sola línea. La gracia o la utilidad que tiene dentro de Python viene del hecho de que, como les dije en un principio, en Python todo es un objeto, ¿cierto? Las listas son objetos, las clases también son objetos para Python, las librerías que ustedes importan son objetos, por lo tanto las funciones también son objetos. Y hay funciones en las cuales sus argumentos son otras funciones, ¿ya? Voy a buscar bien para no embarrarla. El tema es que la forma tradicional en la que se explica las funciones lambda no me gusta porque porque generalmente se da el ejemplo de la suma, ¿cierto? Era dos puntos. Se da el ejemplo de la función suma y nosotros siempre se explica, claro, lambda, la función anónima, ¿cierto? Esta función sin nombre, que funciona de forma independiente y todo, pero para explicar el ejemplo siempre se dice, entonces nosotros declaramos suma y es igual a lambda, que es como ahí, que son nuestras variables de ingreso, dos puntos y la operación que vamos a hacer, y después decimos, ¿y cómo se usa esto? Suma 5,6. Y tenemos lo mismo que habíamos visto delante, ¿cierto? Entonces teníamos lambda, esto es equivalente a decir def x, y, perdón, def suma x, y, return x más y, ¿cierto? Y por el momento casi parece solamente como una gracia, algo que podemos hacer en Python, ¿no? A poder, cuando yo mismo estaba aprendiendo Python era casi como la forma en la que tú podías decir, mira, yo sé Python, voy a hacer funciones lambda, ¿ya? Pero tiene una utilidad real, ya no es solamente como hacerte bonito para poder hacer funciones en una sola línea, obviamente también es parte de la forma de pensamiento pitagónico que existe dentro de Python. Es el clásico, la forma pitagónica, sino que hay funciones que reciben como argumento otras funciones. Y así como nosotros a veces para poder hacer ciertas operaciones dentro del mismo print, por ejemplo, que es una función, nosotros ingresamos directamente el string que queremos imprimir, ¿cierto? A veces nosotros vamos a querer implementar directamente una función que queremos utilizar como argumento para esta otra función.
que no debí haber borrado esto, vamos a dejarlo ahí. $5,6. ¿Cierto? Y ahí está, ¿ya? Vamos a dejar aquí también nombre es igual a lambda var entrada, dos puntos, operación. Vamos a dejarlo en lenguaje natural, sin punto y coma, eso fue una mala costumbre, un reflejo. Vamos a dejarlo ahí por si, como apunte para esta nomenclatura general. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? Primero, cuando nosotros compilamos o ejecutamos nuestro script de Python, todos los devs se ejecutan y se corren a nivel a runtime, por decirlo así. O sea, perdona, no a runtime, sino que el momento de ejecutarlos, como que se precompilan, entre comillas, ¿ya? Bastante parecido a cómo funciona en C. Cuando nosotros hacemos funciones lambda, se van ejecutando en el momento que nosotros las vamos escribiendo, ¿ya? Otra cosa que era la función que le estaba, el funcionamiento que le estaba diciendo recién, es para poder declarar funciones en el momento cuando las necesitamos en ese momento, ¿ya? Generalmente, si nosotros queremos hacer una función suma, simplemente hacemos la suma, ¿cierto? Pero quizás necesitamos la suma para otra cosa, o quizás hacer un producto para otra cosa. Tenemos, por ejemplo, también funciones que necesitan funciones como argumento. Por ejemplo, vamos a crear una lista. ¿Ya? Una lista con 10 valores. Tenemos la función filter, ¿ya? La cual recibe dos argumentos. El primer argumento es la condición con la que nosotros vamos a filtrar, ¿ya? Y el segundo argumento es lo que nosotros vamos a filtrar, separados por coma. Nuestra lista, ¿cierto? Esto lo vamos a comentar porque me va a tirar error después. Entonces, nuestra función tiene que ser algo que nos arroje verdadero o falso, ¿ya? Tiene que ser una condición que nos arroje true or false. Supongamos, por ejemplo, solamente por casos de ejemplo, lo que la función está esperando acá es algo como suma, como nuestra función, lo que declara la función suma que declaramos más acá, más arriba, ¿ya? Pero a veces nosotros queremos hacer un filtro en el momento, ¿cierto? No queremos declarar una función en un principio o en una librería aparte o o como módulo que importamos, ¿cierto? No nos interesa hacer eso. ¿Para qué? Vamos a estresar, después si queremos borrarlo, no lo vamos a usar nunca más, lo vamos a importar y lo vamos a estar guardando en memoria. Queremos hacer algo en el momento. Entonces nosotros simplemente escribimos lambda, porque esta es la gracia. La expresión lambda te permite a ti definir la siguiente sintaxis como una función, ¿ya? Esto nosotros lo podemos poner en donde sea que lo necesitemos. No necesariamente con esta estructura que les dejé escrita acá, que es como se suele enseñar la función lambda, sino que la expresión lambda ya te genera una función anónima, ¿ya? Entonces, lambda con un X, donde X mayor a 5. ¿Ya? Vamos a ver si esto lo hice bien. Y no me va a mostrar nada porque no le estoy pidiendo que me muestre nada. Voy a hacer un cast a lista porque no estoy seguro si filtrado me retorna un iterativo o si me retorna una lista. No sé si recuerdan que habíamos visto que Python trabaja con los iterativos y otras cosas. Una función con if, for o while. Generalmente cuando ya tienes que implementar un if, for o un while,
es porque estás trabajando con algo un poco más complejo, ¿ya? O sea, lambda sigue siendo utilizado para hacer estas expresiones cortas, ¿ya? Entonces, ahora, el for y el if, acuérdate que tienen su versión corta. If x algo, ¿cierto? Es que no tiene sentido que sigamos trabajando con la misma operación de x. Si x al cuadrado es menor a 1, no sé. ¿Ya? Pero acuérdate que if tiene su versión corta también. Aunque, claro, realmente tú cuando ya quieres usar estás usando ifs, fors y whiles, es para ese tipo de cosas un poco más complejas. ¿Ya? Y ahí está. ¿Bien? Entonces, esta funcioncita, esta pequeña instrucción, es el equivalente a hacer un def, por ejemplo, condición, dos puntos, if x mayor a 5, return true, else, return false. ¿Ya? Este es el equivalente. ¿Ya? Si nosotros cambiamos esto por condición, vamos a dejar esto aquí. Lo siento. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, la idea es que lo usen para este tipo de cosas, ¿ya? Hay funciones, hay muchas otras funciones y hay muchas otras aplicaciones. Hay funciones que, por ejemplo, le aplican una función a cada miembro de una lista, ¿ya? A diferencia de ingresar una lista y procesarla dentro de la función para hacer muchas operaciones, ustedes pueden usar una función para operarla a todos los miembros de una lista. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una función que declara que recibe un número y lo eleva al cuadrado. En vez de yo recorrer la lista dentro de la función o tener que identificar dentro de la función si estoy trabajando con una lista o con un número, etcétera, etcétera, ustedes pueden ocupar funciones que reciben una función y una lista y lo opera y le entrega el resultado. ¿Ya? Si la operación que ustedes quieren es suficientemente trivial, suficientemente sencilla o suficientemente corta o suficientemente obvia, eh, simplemente lo declaran con una función lambda. ¿Ya? Las funciones lambda son también quizá un concepto un poco extraño de entender, especialmente con el gusto que tiene Python de hacer las cosas más cortas. Y con el sistema como de mapeo, a mí me acuerdo que me confundió mucho en un principio y de dónde saca la variable, cómo sabe que estoy llamando. Python sabe. ¿Ya? Lo que está haciendo está tomando cada elemento, está recorriendo la lista y está aplicándolo a la función y está haciendo un select, está retornando un true o un false y te va a retornar todos los valores en los que el valor sea positivo. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Por eso es que la función te pide que retorne un true o un false. ¿Ya? Vamos a dejar esto comentado. Vamos a dejar esto comentado. Y vamos a decir equivalente a. Y vamos a escribir esto.
¿Ya? Intentemos colocar el if aquí, que la verdad no me acuerdo, no me acuerdo si se podía usar directamente el if dentro de la misma función lambda. Entonces vamos a hacer una condición extraña. Si el número al cuadrado, es menor a, no sé, a 12, entonces ahí va a comprobar el filtro. A ver si funciona. Parece que no. Parece que sí funciona. ¿Ya? Pero hay tecnicismos aquí que habría que ver. La función lambda es un mundo dentro de sí mismo en Python. Es imposible ver todos los usos y todas todos las peculiaridades que puede tener la función o el método lambda en Python solamente en una clase, especialmente cuando nos queda súper poco tiempo. Un detalle sobre programación recursiva: sí se pueden hacer llamadas recursivas en Python, no hay ningún problema llamar a la función dentro de la misma función. ¿Alguien que no sepa lo que es una función recursiva y que quiera que lo veamos en detalle? Voy a seguir avanzando mientras tanto. Si alguien no sabe lo que es una función recursiva y quiere que lo veamos en detalle, me avisa y lo repasamos. Ya. Una función recursiva es cuando tú llamas a la función dentro de la misma función. ¿Ya? Se puede, generalmente lo usamos para hacer operaciones que son sucesivas, que donde hacemos sucesivamente la misma operación hasta cumplir una condición. ¿Ya? Generalmente se ocupa en temas como para recorrer árboles o cosas así, donde comparamos dos números y comparamos entonces si el izquierdo es mayor que el derecho. Está al revés la cámara. Si el izquierdo es mayor que el derecho, entonces vamos por la rama izquierda y luego lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer hasta que ya no encontramos ningún número más abajo, ¿cierto? Esa es una forma de utilizarlo. Para hacerlo, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una operación. Vamos a hacer una operación recursiva. Dos puntos. Donde vamos a recibir un valor, un número X, ¿cierto? Y un contador Y. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un X. X va a ser, sí, X es menor a 1. Entonces vamos a, me olvidé de los dos puntos. Si X es menor a 1, vamos a hacer un return Y. ¿Ya? Esa va a ser nuestra condición de salida. ¿Ya? Vamos a escribir primero la operación. Esto lo podemos hacer como dividido X, ¿ya? Pero lo vamos a hacer como X igual a X dividido 2 para que haya un poco más de claridad. Y vamos a hacer
y más igual 1. Y ahí le vamos a sumar 1. Y en el fondo vamos a dividir un número X cantidad de veces y vamos a tener un contador I que nos va a decir cuántas veces hemos hecho la operación. Eso es como la idea, entre comillas, del programa, ya, una cuestión súper sencilla. Vamos a aprovechar de esto para ver un pequeño detalle. En Python podemos también hacer funciones con variables predefinidas, variables por defecto. Si lo queremos, simplemente las definimos dentro dentro de la misma declaración de la función. Podemos poner, si no ingresamos ningún valor dentro de esta variable, entonces simplemente ponemos i igual nuestro valor por defecto. ¿Ya? Si llega un valor dentro en el llamado de la función, entonces este valor no se ignora y no es ingresado. ¿Ya? Entonces, la función recursiva va a llamar a la función, va a dividir el número que ingresamos en 2, va a sumarle 1 al contador. Luego, si x es menor a 1, entonces va a retornar la cantidad de veces que lo hizo. Y si no, va a llamar a la misma función y va a ingresar el nuevo valor x y va a ingresar el nuevo contador i. Quizás esto le vamos a cambiar el nombre para que veas que una cosa es el llamado y otra cosa es la declaración de la función. Vamos a llamarle nuevo x y vamos a llamarle nuevo i. No, el i tiene que ser el mismo porque lo estamos haciendo con i más 1. ¿Ya? Entonces, dos puntos. Esto así al ojo debería funcionar. Voy a declarar una función que se llama recursiva, va a recibir un x y un i igual a 0 en un principio. Va a encontrar un nuevo valor de x, que va a ser el valor que ingresó, dividido en 2. No, porque el i es un contador. Como la condición para que salga del ciclo es que x sea menor a 1. Esto es lo que va a hacer que x, que el programa termine o no. ¿Ya? El i solamente es un contador. ¿Ya? Es una variable que no hace nada, solamente se va incrementando en 1 cada vez que ingresa a la función. ¿Ya? Lo que hace este i igual 0 acá es predefinirlo. Ahí Bastián posteó una versión de Fibonacci recursivo, es otra implementación muy clásica, o sea, una aplicación muy clásica de los programas recursivos. ¿Cierto? Vamos a verlo. Entonces, primero vamos a ver si funciona esto, ¿ya? Solamente porque ya está listo ya. Entonces, recursivo, espérate. Un pequeño paréntesis para Johans. Vamos a volver un poco a nuestra función suma. Vamos a crear otro bloque que vamos a borrar inmediatamente, solamente para explicar esto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago ahora mi función suma, ¿ya? Con mi A y mi B. Y yo hago esto, B es igual a 10. Y hago el return A más B. Cuando yo llamo a esta función, yo ingreso una cantidad de parámetros. Los parámetros tienen que venir en el mismo orden, ¿cierto? Si yo ingreso un número e ingreso otro, entonces el primer número que yo ingreso viene con la primera variable que yo declaré. Mi segundo valor viene con la segunda variable que yo declaré, ¿cierto? Y necesito tantas variables, o sea, necesito ingresar tantas variables como
yo declaré. Pero si nosotros no queremos ingresar una variable por alguna razón, que solamente quiero ingresar suma, porque quiero saber cuánto vale el número que yo quiero ingresar, cuánto vale la siguiente decena, por decirlo así, del número que yo quiero, que yo estoy ingresando. Entonces lo que va a hacer el programa es que lo que va a hacer el programa es que le va a asignar lo que es un valor por defecto, o sea, o el valor que va a tomar cuando no recibe ningún valor. Para mostrarlo vamos a hacer, en el caso del ejemplo suma, vamos a hacer un print y vamos a mostrar en el caso cuando la suma, cuando solamente llamamos 46 y cuando llamamos 46 y 54, o sea, cuando ingresamos un segundo valor y cuando no ingresamos un segundo valor. ¿Ya? Como puedes ver, si yo ingreso solamente el número 46, entonces Python lo está asignando a la variable A y después la variable B, como no recibió nada, está vacío, ¿cierto? Como no recibió nada, entonces Python lo va a decir, bueno, como no me llegó ningún número, voy a tomar el valor que viene aquí, que el joven acá me declaró como variable predefinida. Entonces, para mí, A va a ser lo que yo recibí y B va a ser 10. Pero aquí en el segundo caso, como si le mandamos un valor real, un valor, bueno, entero, entonces Python dice, ok, como recibió un valor, voy a ignorar lo que me describió aquí por defecto y voy a tomar el valor que me escribió acá. Eso es lo que estamos haciendo acá. Todavía no lo hago, pero la idea aquí es que el recursivo, nosotros vamos a ingresar un número, entonces queremos saber cuántas veces, no sé, pues podemos dividir 50 por 2 hasta que ya no podamos porque el número es menor a 1. ¿Ya? ¿Por qué querríamos saber eso? No lo sé, es solamente por fines didácticos. ¿Ya? Entonces, como la primera vez siempre va a ser 0, porque no nos interesa, no tenemos por qué hacer esto. Eso generalmente te suele complicar el uso de las funciones. No tener variables predefinidas te suele complicar el uso de las funciones porque hay cosas por las que tú asumes que siempre van a ser así, al menos que sea de lo contrario. En este caso es así, o sea, siempre nos interesa que el contador parta desde 0, siempre nos interesa que cuando lo llamemos sea 0, al menos que ya se haya iniciado y ya estés contando. Y como ya estás contando, entonces le vamos a ingresar el contador que ya está creado aquí dentro de la función. ¿Ya? Esto debería funcionar. No funciona. Porque la función se llama recursiva, no recursiva. Y parece que efectivamente se quedó atrapado en un bucle infinito. Ah, no, porque está haciendo un retorno, está haciendo un print. Vamos a volver a compilar esto. Ahí está. ¿Ya? Podemos dividir 7 veces 50 antes de que sea menor a 1, por si alguien tenía la duda. ¿Ya? Lo importante de esto era más que nada para explicar lo que es el proceso recursivo. ¿Ya? Lo que estaba haciendo aquí es que tengo una función que me va a aumentar en 1 un contador, me va a dividir un número en 2. La función va a dejar de operarse cuando se cumpla la condición de que el valor que esté ingresado, luego de ser dividido, sea menor a 1. Y cuando lo haga, va a hacer algo. En este caso me va a imprimir la cantidad la cantidad de veces que se hizo. Si no, se vuelve a llamar la misma función. Se vuelve a realizar. ¿Ya? Si te fijas, la función es la misma. Recursiva aquí, recursiva acá. Es la misma función. No tengo que declararla antes, no tengo que hacer nada. Para las personas que trabajan con C, no es necesario hacer antes una declaración de tipo def función, dos puntos, punto y coma. No, ¿ya? Lo llaman y lo usan directamente.
¿Está claro, Camila? Ya, perfecto. Son 1:15 para la 1. Pasé más tiempo en funciones de lo que yo creí que iba a estar. Todavía falta explicar clases. ¿Qué prefieren? ¿Lo vemos ahora de forma muy rápida o lo pasamos a la siguiente clase, que es de modelamiento de datos, que va a ser una clase más que nada teórica? Siguiente clase, ok. ¿Ya? Voy a dejar de grabar entonces. ¿Alguna otra duda respecto a funciones y al funcionamiento de las funciones? Voy a subir este archivo. ¿Podría verificar si está el material subido? Ok, dame un segundo. Hay una extensión. ¿Ya? Hay una extensión. Te vienes acá a donde le extensiones, buscas Jupyter y aquí descargas la extensión que tiene muchas versiones. El primero es el que tengo yo. ¿Ya? El que se llama solamente Jupyter. Para la gente que no trabaja con Jupyter o con otras cosas, Jupyter es una librería. ¿Ya? Es una librería de pip. ¿Ya? Los detalles de instalación lo pueden ver en la página de Jupyter. Voy a dejarlo comentado aquí. No, vamos a dejarlo comentado aquí en clase. O cómo se los dejo anotados. Yo solo creo una clase. Exacto, precisamente. El code te va a decir si. Te va a decir si necesitas algún script, te va a sugerir algún script. Para, para el que no, Jupyter es una librería. La pueden instalar con pip, ¿cierto? Que no lo voy a hacer porque ya tengo muchas cosas instaladas. Los detalles de instalación están en la página jupyter.org. Esa es la página de Jupyter. Ahí hay detalles de instalación. Tiene versión web, también por si quieres trabajar directamente con la web. Eso, ¿alguna otra pregunta? Alguien me había preguntado que verificara el material subido. Ya. Ahí lo tengo avisado en conversaciones. Voy a pedir que les manden la ubicación de los archivos directamente por el mismo medio por el que le hicieron llegar Sí, ambas clases van a estar subidas. Lo más probable es que esta segunda clase esté subida un poco después o mañana en la mañana, pero la primera ya está en internet y faltaría compartirles el enlace nomás. ¿Ya? Ah, un pequeño problema ahí. Vamos a dejar de grabar.